España ha atravesado en los últimos años una durísima crisis económica que provocó, entre muchas cosas, un fuerte movimiento de ciudadanos indignados por una situación que los afecta en todas las formas posibles. Desde allí surge una nueva organización política dispuesta a romper con un sistema bipartidista tradicional de los últimos casi 40 años de la vida política de España. Esta organización se llama Podemos y naturalmente tiene representantes de españoles que han tenido que emigrar de su tierra hacia distintas partes del mundo. En Uruguay, Jorge Castrillón es el portavoz de esta nueva organización política llamada Podemos, que nos explica y nos cuenta cuáles son las principales fortalezas, los objetivos y los sueños de que los españoles de este tiempo contemporáneo puedan empoderarse de su destino y cambiar el signo de su gobierno y sobre todo del destino de España. Bienvenidos al siguiente reportaje. Amigos, hoy nos hemos propuesto conocer más a fondo lo que es esta nueva estructura nacida en España, llamado Podemos, que nace como una forma de rebeldía, de oposición a un sistema establecido en España desde la transición para aquí, el movimiento de los indignados, aquellos ciudadanos que lo han perdido todo, sin esperanza, sin caminos, que deciden de alguna manera no solo tomarse la ciudad, tomarse la vida como un emblema, como una bandera, y plantear y poner cara, o plantar cara, como dicen en España, a una realidad que no esperaban, que no se desea y que no se quiere, y que en América Latina la hemos conocido en su peor rostro muchísimas veces. Hoy está con nosotros Jorge Castrillón, un joven profesor de redes sociales, de informática, vinculado a ese universo, que representa a esta organización Podemos aquí en el Uruguay, que sin duda es esta primera punta de lanza para conocer. Jorge, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en este hermoso barrio del Viejo Pancho, en el antiguo Pocitos de Montevideo, donde, bueno, queremos preguntarte cómo nace Podemos, si estamos muy alejados de esa caracterización inicial que hicimos, en cuanto a que es algo que surge de la indignación de la gente por una realidad económica dura, compleja, difícil, donde no han perdido prácticamente todo, donde el paro o el desempleo es una de las caras más duras, más amargas que vive hoy la España contemporánea, después de haber sido una explosión de desarrollo y de progreso económico durante algunas décadas. Bueno, antes de nada, bienvenidos y gracias por la visita. Sí, digamos que la génesis de Podemos es compleja. Hay bastante de lo que acabas de comentar. Evidentemente, bueno, pues es un partido político que nace y que se alimenta, como bien decías, de esta explosión de indignación ciudadana que se cataliza en el 15M de 2011, ¿no? Las famosas acampadas, movimiento de los indignados. Digamos que Podemos no hubiera sido posible sin el 15M, pero no todo el 15M confluyó en Podemos. Podemos realmente lo que es una herramienta. Es una herramienta que tiene como objetivo patear el tablero político y tiene como función principal el garantizar el acceso a las instituciones, la recuperación de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía. Eso que llamamos empoderamiento de la ciudadanía del curso de su destino. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta que en España, a partir de la transición de 1978, se llegó a un pacto implícito, por decirlo así, entre las élites y los gobernados, según las cuales los gobernados, nosotros, tendríamos derechos sociales y económicos, y las élites, ellos, mantendrían fundamentalmente los equilibrios de poder que habían caracterizado el Estado posfranquista. En el momento en que las propias élites, a través de las medidas de austeridad, rompen ese consenso y por lo tanto empiezan a recortar derechos sociales, se dispara el paro, se dispara el proceso de acumulación de capitales por parte, digamos, de las grandes empresas, de ciertos partidos políticos tradicionales, la gente se enfada. Ahora, si yo digo que entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español, en los últimos años, no de la transición, digamos, hasta mediados de la década de los 90, hay solamente una diferencia de matices y no conceptual. ¿Estoy en lo cierto o estoy en lo equivocado? Totalmente. El Partido Popular, el Partido Socialista, el PP-PSOE, ¿no?, que se decía en nuestras plazas, son partidos de sistema. Y son partidos, digamos, que tienen una función única, que es garantizar que, pues este acuerdo transicional, este reparto de poder, que evidentemente beneficia sobre todo a unos pocos, se mantiene en el tiempo. Son partidos que no cuestionan, la monarquía, que no cuestionan el sistema de financiamiento de esos propios partidos que dependen de la banca, que han dado un montón de disgustos en forma de escándalos de corrupción a la sociedad española, que no defienden una independencia real de la judicatura. Son partidos que votan en un 70% de la misma manera. Entonces, ahora, España tiene también regionalismo, muy marcados, muy fuertes. Hablamos a veces del deseo libertario del pueblo vasco, del pueblo catalán.
ya como naciones, no como estados dentro de una estructura que les dé más libertad, sino que buscan su independencia. Pero hay partidos regionalistas en toda España, sí. Con voces propias, con necesidades y con proyectos para desarrollos locales muy fuertes y muy definidos, que recogen cultura, lenguaje, aromas, sabores, una diversidad de cosas, porque España es eso, un país de la diversidad. Y también hay partidos con una historia política muy importante. Pienso en Izquierda Unida, en el viejo Partido Comunista Español, sí. Y ahí aparece Podemos. Aterriza en medio de una realidad con tantas divergencias o con tantas voces tan distintas. ¿Cómo se articula? Se articula, como he dicho antes, como una patada en un tablero que estaba aniquilosado. Incluso con estos partidos regionalistas, incluso con los partidos históricos. Efectivamente, como o sea, Izquierda Unida. Los partidos históricos como Izquierda Unida, y te lo dice un exvotante de Izquierda Unida, han estado cómodos en una dinámica de la derrota. Han asumido un papel secundario históricamente, de no pasar del 10, del 15%, del 18% de los votos. Es un juicio duro, por ejemplo, para Anguita, ¿no? Sí, bueno, y el propio Anguita últimamente lo dice y lo admite, realmente, ¿no? Anguita apoya a Podemos precisamente porque ve que puede revertir esta tendencia histórica de estos partidos progresistas de izquierda que en su momento se conformaron, y hay que decirlo así, Izquierda Unida en un momento dado estuvo muy cómoda con sus 10, 15, 20 escaños, no tenía vocación de transformar la realidad, por eso Izquierda Unida no ha podido aprovechar esta ola de indignación ciudadana. La gente no ha recalado en Izquierda Unida, la gente ha recalado en lo que pide, en un instrumento nuevo. En cuanto a los partidos regionalistas... Yo pienso, por ejemplo, el PNV. O el PNV, que es un partido de derechas, o CiU, que es un partido de derechas también, pero también hay experiencias, hay partidos Republicana. Esquerra Republicana de izquierdas, o la SCUP, que es un partido asambleario, digamos que es un gran ejemplo. Pero partiendo de la plurinacionalidad de España, ¿no? Que es algo que la derecha niega sistemáticamente, que es un factor de enriquecimiento, y siguiendo con que Podemos, digamos, tiene en su ADN el derecho a decidir, y esto se ha dicho desde el minuto uno. Ahora, tú me planteas, nacen como un movimiento de ruptura y patear el tablero, pero tienen que conformarse como estructura política. Tienen que tener, claro, voceros muy definidos, estatutos muy claros, cumplir con una organicidad democrática que marcan las normas legales en cualquier país democrático, y de alguna manera tienen que sistemizarse para poder competir y para patear el tablero. ¿Cómo hacen esa traslación? Básicamente aprovechando el proceso, el capital de repolitización que generó este movimiento de los indignados. Nosotros tuvimos que aprender a volver a hacer política. Para nosotros la política era una vez cada 4 años votar, y para un 40% de la gente ni eso. Se delegaba la función política en estos grandes partidos. Después de 1 año y medio, de 2 años de asambleas de participación ciudadana, ha habido una masa importante, una masa crítica de población que estaba acostumbrada, que nos hemos reacostumbrado a participar, a construir política. Y eso hay que sumarle una cosa bien importante, que son las nuevas herramientas, sobre todo las nuevas herramientas digitales a la hora de entender la participación política. Por ejemplo, las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales, pero no solo. O sea, aparte de Facebook, de Twitter, de las redes sociales normales, hay herramientas específicas, pues por ejemplo, Plaza Podemos, que es un espacio en reddit.com, que es un agregador de noticias, que permite de alguna manera crear un ágora virtual donde miles de personas podemos discutir a la vez de temas importantes. Es más... ¿Y la síntesis es posible? La síntesis es totalmente posible, por supuesto que sí. Es lo que te iba a decir. De hecho, Podemos es un partido que, si bien está impulsado por un grupo de personas determinado, que ha tenido una visión que veía que era posible ocupar ese espacio en el tablero político, Podemos es un partido totalmente democrático, hasta el punto de que todas las listas internas han sido votadas por la gente, no por la militancia, porque no hay militancia, por cualquier persona que se haya inscrito en Internet. Yo voy mirando esto, pero es como un gran caldero, sí, donde entran todo tipo de propuestas y de planteos, a veces complejos, a veces contradictorios. Aterrizar esto en una plataforma, en una cosmovisión ideológica. ¿Cómo lo van haciendo? Porque la cosmovisión ideológica ya estaba hecha de antes. Si es que nosotros de alguna forma recogemos la narrativa de las luchas contra la austeridad y contra la crisis, según la cual la culpa, se decía así... Las formas de resolución son muchas veces distintas, ¿no? No, las formas de resolución, más que de resolución, de articulación. Por el fin de cuentas, los indignados era un movimiento político, pero apartidista, no tenía la vocación de tomar el poder para transformar la realidad. Podemos, en cambio, sí. La base ideológica está el predominio de lo público, está la necesidad de recuperar la decencia ciudadana, de una ética civil, lo que ustedes llaman un espíritu republicano, ¿no? En el sentido de un espíritu... ¿Cuánto hay de la vieja República Española? Porque mucho de eso es una fuente en la que no se puede dejar de mirar o hasta de abrevar. Bueno, de hecho, a la hora de construir. El 25 de mayo, después de las elecciones europeas que se saldaron con esta sorpresa de Podemos ir rompiendo, ¿no?, de este 1.260.000 votos, la primera dedicatoria
que hizo nuestro secretario general, Pablo Iglesias, fue a todas las personas que habían combatido por la democracia durante la República y que luego fueron represaliados. La Segunda República Española, digamos, es un ejemplo histórico que resume muy bien cuáles han sido las tensiones políticas de la historia de España y resume muy bien una historia injusta, pero no es un ejemplo de futuro. No estamos en 1931. Hay también una lectura que es un poco más amarga, que es hasta la frustración de un Frente Popular. Porque el Frente Popular como tal en España estaba muy fracturado en la época de la República. Sí, pero es que el Frente Popular, quiero decir, para mí la unidad de la izquierda es un animal mitológico. O sea, a nosotros nadie nos ha demostrado nunca que la unidad de la izquierda en el contexto español, no lo del uruguayo, sea algo que sea per se positivo. ¿Por qué? Porque te cuento, además hay una cosa muy curiosa. No, a ver, no te adelantes. Sí. Para después de la pausa vamos a avanzar sobre ese tópico. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. De esta tierra y su belleza nacen peones rurales, sus derechos laborales le canto con gentileza. Cuando su jornada empieza y temprano se prepara, se sabe la ley declara, importa que usted lo sepa, al peón de cualquier cepa, hoy hay leyes que lo amparan. Los trabajadores rurales asalariados cuentan con nuevas leyes laborales que mejoran sus condiciones de trabajo. Sus derechos laborales no son paye, son ley. Es una campaña del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Jorge Castrillón, representante de Podemos, un nuevo partido político nacido en España. Y estábamos hablando de un tema sumamente interesante, la experiencia de la Segunda República, desde la historia, desde la mirada, a veces incluso desde la pasión. Hubo una especie de una unidad que se quiso conformar entre todas las izquierdas, con sus distintas vertientes, desde los anarquistas hasta los partidos como el Partido Comunista, con definiciones políticas muy propias, y que de alguna manera fue, en los hechos, en la resolución final de la guerra, una especie de gran fracaso que dejó una herida muy planteada en el mundo, y a Europa la conduce al oscurantismo del fascismo. Pero eso, ¿cómo lo ven ustedes? Tú me decías, la unidad de la izquierda en España es muy poco probable. Claro, la unidad de la izquierda en España es que incluso la propia narrativa izquierda-derecha está cayendo no en desuso. O sea, no estoy hablando de las ideas. Por supuesto que las ideas de la izquierda en cuanto a predominio de lo público, del bien común sobre el bien privado, digamos, están plenamente vigentes y ahora más que nunca. Pero lo que sí que está siendo superado es esta línea, esta narrativa, digamos, donde el consenso se forma a partir de que tú eres de izquierdas o eres de derechas. Te pongo un ejemplo muy claro. El 90% de la gente en España está en contra de los desahucios y un 85% está a favor de la sanidad pública. Digamos lo que son los desahucios en términos uruguayos. Perdón, digamos de la expulsión de tu primera vivienda sin una alternativa habitacional. Porque no has podido pagarla porque te has quedado sin trabajo. Efectivamente, te han dado una hipoteca enorme, desorbitada, el banco te ha dicho que tu vivienda vale X y luego cuando la vas a devolver en España tú no puedes decir no pago, no puedo pagarte, te devuelvo, te doy la casa. El banco te dice que no, el banco se queda con la casa, se queda con el dinero que has pagado y se queda con la deuda, con lo que te queda, digamos, por pagar. Entonces, contra esta situación hay una inmensa mayoría social. Contra las medidas de austeridad, prácticamente un 85% de gente que está en contra. Pero esa gente, si tú le preguntas si eres de izquierdas o si eres de derechas, si lo planteas en estos términos ideológicos, que es donde el sistema nos quiere llevar, nos están retando todo el rato la república, la izquierda, porque saben que eso divide. Porque hay gente que está en ese sentido o muy poco politizada o sencillamente leen la política de una manera distinta. Nosotros, y esto hace referencia un poco a lo que decías antes de los partidos regionalistas, que comentábamos, ¿no? Que Podemos reconoce el derecho a decidir, faltaría absolutamente, pero para nosotros lo importante no es tanto meter una frontera entre Cataluña y España, por ejemplo, como de repente poder hacer una auditoría ciudadana, como de repente poder meter en vereda a los bancos, o como de repente poder acabar, yo qué sé, con la lacra de los desahucios o con cómo se trata a los inmigrantes en España. Ahí está el verdadero consenso social. Y son ideas de izquierda, pero en España hay que tener en cuenta... Sí. Yo escuchaba al principal vocero de Podemos hoy. Sí, a Pablo.
a Pablo, y decía él que habían tomado como modelo de referencia a la izquierda latinoamericana. Habían mirado mucho la construcción del Frente Amplio, mirando a Chile, mirando a Ecuador, mirando a Bolivia, fenómenos distintos, Sí. Incluso como construcciones políticas diversas. ¿Por qué? Entonces ahí hay clásicamente yo podría preguntarte, bueno, pero hay más, un guiño muy marcado, muy definido hacia la izquierda, y no hacia una organización de partidos políticos que tengan una idea de centro o de centro-derecha. Claro, yo creo que hay un poco... O sea, la experiencia latinoamericana es tan importante porque sois los que habéis conseguido romper la narrativa hegemónica del discurso neoliberal. ¿De acuerdo? Eso es lo que son países. Uruguay es un caso muy claro, por ejemplo, donde el Estado, en lugar de vaciarse de competencias, en lugar de delegar en la gestión privada, ha conseguido mantener el monopolio en sectores claves, lo cual le permite intervenir en la vida social en beneficio de la ciudadanía. Pasa lo mismo en Ecuador o en Bolivia. La refundación de países que eran fundamentalmente estados fallidos en manos de una cleptocracia, digamos, ha venido de la mano de la izquierda. Claro, nosotros en ese sentido miramos a América Latina porque nos da un ejemplo de lo que decíamos antes del sí se puede. Sí se puede desde el Estado hacer las cosas de una forma distinta. Claro, pero tú me planteabas hoy escenarios donde hay comunidades muy independientes, Sí. con autonomías económicas, financieras, con derecho a desarrollar sus políticas. Sí. Pensemos en el País Vasco, pensamos en Cataluña, pero pensemos en Galicia, pensemos en Andalucía, con realidades económicas muy diversas. Algunas de estas regiones o provincias españolas son mucho más ricas que otras. El sur siempre es más pobre, más limitado de recursos, con menos capacidad, y además tienen a Europa, que les dice dónde tienen que producir, qué pueden producir, cómo hacerlo, cuánto vale y cómo lo sacan del territorio español. ¿Cómo hacen toda esa convergencia de tensiones con las que viven? Lo que pasa que yo sigo diciendo que para nosotros entiendo que esta plurinacional y estas tensiones realmente son un factor de enriquecimiento. Evidentemente, se generan problemas, por ejemplo, con el asunto que comentabas tú antes de que hay regiones más ricas, regiones más pobres, cómo se aporta, cómo se deja de aportar. Los aceituneros de Jaén no tienen los mismos problemas que los que tienen los campesinos en Cataluña. Efectivamente, pero es que aceituneros de Jaén y campesinos de Cataluña, digamos, son sectores muy concretos que han perdido peso relativo en beneficio, no sé si decirlo así, de una serie de clases medias urbanas, de clases medias rurales, que tienen mucho que ver tanto en Jaén como en Barcelona, de alguna manera, con sus peculiaridades y con sus diferencias culturales que las hay. Dicho de otra manera, esta crisis lo que ha hecho de alguna forma es generar como un relato común en toda España, Decir, porque a todo el mundo le sacar han las desahuciado. miserias y los problemas y secularizarlos de alguna manera. Sí, esa es una ventaja, eso es la gran virtud para mí del 15M, probablemente haya sido esa, dar a los problemas individuales una voz común. Todo el mundo tiene a alguien que han desahuciado, todo el mundo tiene a alguien que está en el paro, todas las familias tienen a alguien que ha emigrado. Y después tienen a Europa que les marca ritmo, le dice dónde producir, qué producir, cómo vender y cuánto vale. ¿Y cuándo se hacen los negocios? ¿De manera individual o son colectivas? Claro, pero yo ahí, por ejemplo, te cuento una cosa. Yo pertenezco a una generación, la primera generación realmente entiendo europeísta de mi país. Me fui con 22 años de beca Erasmus a Pisa, luego viví en Italia otros 2 años con becas, estuve en Londres, todo, digamos, gracias a la Unión Europea. Somos la gente menor de 40 años, de verdad, la primera generación, la más europeísta de la historia de España. Hablamos por lo menos 2 idiomas, tenemos amigos en 4 o 5 países distintos. Nosotros no reconocemos a la Comisión Europea como el representante legítimo de la voz europea. Cuando la Comisión Europea dice, no, ustedes tienen que producir esto, o a Grecia, no, ustedes no pueden gastar, digamos, en servicios públicos, tienen que recortar, etcétera, etcétera, nosotros lo que decimos es que no reconocemos esa representación, no nos representan. Pero Lo que queremos las políticas las aplican. Las políticas las aplican el PP y el PSOE. O sea, podemos... ¿Las aplica Europa? No, digamos, Europa es un ente, quiere decir, no las aplica Europa. La Europa que conocemos es un ente profundamente antidemocrático. El Parlamento Europeo es más una cámara otorgada como las del siglo XIX que A ver, el peso real. que tiene Angela Merkel o Sí. Francia en Europa no es el mismo peso que puede tener España, Italia, Grecia. Por supuesto que sí, pero ahora hay un ejemplo claro. En Grecia hay un gobierno de cambio, un gobierno de ruptura, Syriza, y Grecia, con todo lo pequeña que es y lo arruinada que está plantando cara a la troika, no a los alemanes. Pero yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la población alemana, si realmente fuera consciente de lo que está ocurriendo en Grecia, digamos, votaría de una manera Pero distinta. Alemania mira a Europa de otra manera. Se siente en la cúspide. Siempre lo ha hecho. Siempre ha sido distinta, igual que Francia. Pero, sea como sea, digamos, existe la posibilidad, la necesidad también, ¿no?, de generar una alianza de países del sur de Europa, que son los damnificados por la crisis, para poder... A ver, si yo mal no interpreto,
Podemos hasta se quiere plantear una refundación de lo que es la Unión Europea. Sí, vamos, Podemos y cualquier persona con dos dedos de frente. Que tiene Bien, las pero una alturas cosa en es el Europa. deseo y Sí, el sí. poder. ¿Y cómo es un vaso comunicante con movimientos que puedan ser de similar tenor y alcance Sí. o que tengan las mismas tensiones y preocupaciones con el resto del continente? Hay otros Podemos diseminados por allí. Tú me hablabas de la coalición de izquierdas en Grecia. Syriza, sí. Pero ¿qué pasa con el resto? Claro, yo creo que el resto no es tanto... Porque movimientos indignados también los han habido en otros países de Europa. Y no han fructificado, No han tenido han generado... la misma expresión política. También porque en España eran contextos distintos. Pero yo creo que no se trata tanto de buscar movimientos equivalentes como de hacer un análisis en términos de que el único continente de los países del norte, por decirlo así, de lo que se llaman antes los países desarrollados, que ha salido mal de la crisis ha sido Europa. ¿Y por qué ha sido eso? Porque se han aplicado políticas de austeridad que incluso en Estados Unidos, que es la cuna de todo este tipo de pensamiento, se están considerando una auténtica barbaridad. Son inútiles y son inefectivas. Eso lo ve la población europea. Cada vez hay más contestación a las políticas merkelianas de meter la tijera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que esta refundación europea en pos de una mayor democracia y una mayor transparencia no es que sea algo deseable, es que es un fenómeno inevitable, va a ocurrir. Vamos ahora, después de la pausa, bueno, a aterrizar ahora en lo que va a ser ya una gran experiencia de confrontar a nivel nacional en España la fuerza, la ponencia, la voz y el peso político que puede llegar a tener Podemos en las elecciones cuando haya que hacer cambio de gobierno. Lo Muy vemos bien. en un instante. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Jorge Castrillón, representante de Podemos, este partido político nacido de los indignados en España. Él representa a esta organización política aquí en el Uruguay, como hay otros representantes del PP o del PSOE, pero es bueno que todas las voces se vean. Hay más de 60.000 uruguayos que normalmente votaban hasta que se cambiaron las normas desde las elecciones regionales a las nacionales. Este es un año donde hay elecciones en mayo, regionales importantes, Sí. y hay también, entre noviembre y enero, me decías tú, la posibilidad de que ahí se fijen las elecciones para elegir al presidente del gobierno español. Y es una primera gran fuerza de medida para Podemos. ¿Cómo están puestos allí? Están representados en toda España, todavía no alcanzan una organización que sea a nivel nacional, y bueno, ¿y cómo toman ese gran desafío de Parlamento y posibilidad de pelear el gobierno español? Bueno, Podemos se presenta en toda España. O sea, hay listas en toda España, se han hecho círculos en todas las ciudades, ha sido, digamos, una eclosión democrática bien importante. Y por supuesto que sí, o sea, nosotros salimos a ganar, con todo lo complicado que sea, porque mediáticamente se nos está metiendo mucha cera, porque además económicamente nosotros nos financiamos con el dinero de la gente a través de procesos colectivos de crowdfundings, no hay bancos, no aceptamos créditos. Aun con todas estas limitaciones, que bueno, para nosotros son virtudes, nosotros tenemos muy claro que vamos a ganar, vamos a salir a ganar. ¿Dónde tienen chances? Por ejemplo, si nos miramos en el mapa español, ¿en qué provincias ustedes dicen, bueno, mira, acá sí, como pasa en cualquier país, como pasa acá con las elecciones municipales, que también son ahora en pocos días más, tenemos chance en tal lado, en tal otro, en tal otro? En las elecciones ahora del 24 hay muy buenas perspectivas, por ejemplo en Asturias, hay muy buenas perspectivas en Aragón. Históricamente una fuerza de izquierda dominante, la fuerza de los mineros, la fuerza de esa Asturias peleadora, luchadora, combativa. Se van a sacar grandes resultados en Madrid, en Valencia, probablemente en Cataluña. ¿Y a Rita la sacarán de Valencia? Sí, Rita Barberá se va.
Rita Barberá se Hay va. también problemas de corrupción internos muy fuertes. Es que Rita Barberá, o sea, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es un sinónimo de corrupción. No hay una formación política en toda Europa Occidental con más imputados, con más condenados y con más casos abiertos. O sea, Rita Barberá se va. Y un Madrid que fue tradicionalmente en los últimos 30 años un feudo del PP, ¿cómo hacen? Lo que pasa es que Madrid también ha sido un feudo del PP, pero también ha sido una punta de lanza en las protestas ciudadanas. Sin duda, uno recuerda las marchas, las movilizaciones en Sol, Claro. en Puerta del Sol. La marea blanca, digamos que ahí lo que va a haber que hacer, entiendo, porque esto, claro, estamos elucubrando y desde Uruguay es complicado, ¿no? Pero sí que va a haber que hablar con otras formaciones políticas, probablemente, pero lo que está claro es que esta hegemonía de mayorías absolutas que sacaba el Partido Popular, repitiendo candidatos además, porque presentan candidatos que son viejos, presentan a Esperanza Aguirre, presentan a Cristina Cifuentes, es gente profundamente conservadora que no está a tono con el paso de los tiempos y no van a llegar. Alianzas políticas con otras fuerzas, ¿dónde las ven? Las ven, por ejemplo, en lo regional con partidos con los que sintonicen, que puedan ser partidos o regionales, o partidos, voces nuevas que surjan. ¿Están trazándose ese universo? A ver, podemos tener una serie de peticiones muy claras, muy claras, muy claras. Entonces, todo partido que cumpla, digamos, con esas peticiones, decía el otro día el secretario general... Empiezo por el Partido Regionalista Cántabro en Cantabria. Desconozco cómo son las... Digo, para ponerte un ejemplo. Para poner un ejemplo, pues si en un momento dado el Partido Regionalista de X sitio o el Partido Socialista de X sitio dice, sí, nosotros estamos a favor de parar los desahucios, de hacer una auditoría de la deuda, de hacer políticas sociales fuertes desde los ayuntamientos, imagino que se podrá hablar, pero claro, es que eso implica que estos partidos den un giro de 180 grados muy improbable. Muy joven, pero ¿cuán lejos estarían si ganan en Madrid del Madrid de don Tierno Galván? Hombre, estaríamos a 40 años de distancia. Es que no se pueden comparar. No, esta realidad es el Madrid de la movida, el Madrid Madrid de la eclosión post-dictadura. Un hombre que además le impuso a Madrid un cambio en escenario, una modernización, un espacio de voces, un espacio de convergencias, un espacio donde todos tenían un lugar para actuar. Sí. ¿Eso Podemos? Debería ser así. Por eso puse el ejemplo de Tierno Galván. Yo creo que es así, quiero decir, por la experiencia personal que yo tengo, Podemos ser sobre todo un sitio de confluencia, donde llega un montón de gente distinta. También es verdad que el Madrid de principios de los años 80, que se quita la grisura de la dictadura franquista, es un Madrid de eclosión y efervescencia. Y ahora aquí nos estamos encontrando una sociedad que lleva prácticamente 8 años de crisis y es una sociedad machacada. La sociedad española está cansada. Ese es el punto, ¿no? Y medir fuerzas en la pelea por el gobierno. ¿Cuán lejos están del sueño? Las construcciones políticas, la historia lo demuestra, el Uruguay es un claro testigo, el gobierno que actualmente preside el país fue una construcción que empezó en 71, que atravesó una durísima dictadura, prácticamente con 3 o 4 años nada más de existencia, que logró emerger de toda esa realidad, que tuvo que incluso pasar por una etapa democrática en la que recién alcanza el gobierno del 2004, cuando la dictadura empieza en 1980, la democracia empieza en 1985, las construcciones son a largo tiempo, son abiertas, sufren también desgastes, sufren confrontaciones, sufren rupturas. ¿Cuán lejos hoy están de todo ese sueño? Es que para nosotros estamos mediatizados porque tenemos una ventana de oportunidad pequeña. Por un lado está el agotamiento del viejo sistema, pero por otro lado también existe el riesgo que se cronifique la desigualdad, que la gente asuma, como ocurre en Estados Unidos, que es normal que haya un porcentaje alto de población que, por ejemplo, no tenga acceso a la sanidad. Por eso nosotros tenemos que ir a conquistar el poder en un ciclo electoral corto. Pero ¿cuán preparados están en lo interno? Porque son voces que llegan desde muchos lados. Hombre, yo creo que tenemos en ese sentido una cultura de discusión y una cultura de consensuar políticas muy superior a la de los partidos tradicionales, que hacen listas plancha, que hacen listas desde arriba. No me refiero solo a la plancha, sino a las soluciones concretas. Sí, no, articular y vertebrar un programa y decir, bueno, señores, claro, esto es Podemos, esto queremos, esta es la España que queremos, esta es la España que soñamos. Claro, en un escenario complejo. Sí, el escenario es complejo, pero es que, quiero decir, quienes no tienen programa y lo han demostrado en estos últimos 8 años, son los partidos que gobiernan. Nosotros las soluciones las tenemos. O sea, pero para todo además. Ahora se está puliendo el programa antes de que se publique, pero vamos, solamente hay que hacer una búsqueda en internet, ponemos desahucios, podemos crisis económica, podemos inmigración, para saber lo que se propone. Están las cifras. Ahora, voy a dar una pregunta que es, si querés, más personal, y en ella podemos referenciar una realidad española. Como nunca, esta crisis llevó a que muchos españoles volvieran a migrar de su país. De que volvieran a ser esa España itinerante en el mundo, esa España que tanto le ha dado al mundo. El sueño siempre está en volver. Todo el que se va de su tierra por razones políticas o económicas siempre tiene el deseo de volver, y los uruguayos que han andado por el mundo y siempre han querido volver a su tierrita. ¿Cuán lejos te sentís de volver a tu España? Porque hoy sos inmigrante, vivís en Uruguay, estás tú aquí con tu pareja, y como tú hay muchos españoles viviendo por el mundo entero, y en América Latina se encuentran por doquier, y no está mal, pero
el sueño siempre está. ¿Cuán lejos estás del retorno? A ver, evidentemente hay tantas historias de migración como migrantes, ¿no? Entonces, en mi caso en concreto, digamos que contamos con una gran ventaja con respecto a los migrantes anteriores, es que los avances tecnológicos, las redes sociales, Skype, te permiten estar mucho más cerca de tu casa, te permiten participar políticamente. En Podemos Uruguay hay un montón de retornados uruguayos y de viejos migrantes que quieren votar aquí también, ¿no?, para influir con lo que ocurre. En ese sentido yo no me siento tan lejos, también porque somos una generación, como te decía antes, que ha vivido ya fuera de su casa tiempo, bastante tiempo además. Por supuesto, habrá gente que se quiera quedar, otros tendremos unas expectativas. Pero encarnas una lucha y un sueño de una España. Sí, ¿Querés que sea tu sueño y tu España? Claro. Y en ti la de todos los que como tú piensan y se articulan de la misma forma. Y por ahí está también siempre la mirada de la nostalgia y el regreso. Sí, bueno, más que de la nostalgia del regreso, o sea, toda la gente que de alguna forma, no sé, delega en portavoces, porque eso hay que dejarlo claro, muchísima gente que están aquí activos políticamente y algunos que tenemos ciertas habilidades, hablamos en nombre del grupo, pero no lo representamos como líder ni nada parecido. Por supuesto, nosotros aspiramos en un momento dado a poder volver a un país decente y empujamos desde fuera para que eso ocurra. Ese es el punto, ¿no? Soñás que entonces que es posible. Podemos se puede medir de igual a igual y romper esa estructura bipartidista. Pero es que está ocurriendo. O sea, hay que tener en cuenta que desde que Podemos sacó 5 diputados en las elecciones europeas, ha abdicado el rey Juan Carlos, ha cesado el antiguo presidente del Partido Socialista Obrero Español, Rubalcaba, y de repente los medios de comunicación están como súper nerviosos. Es que está ocurriendo, no estamos hablando de una hipótesis. Y hay una oportunidad real de en noviembre pegarle un patadón al tablero. Aunque no se gane, el susto se lo van a dar y la construcción sigue. No, pero nosotros, o sea, no nos conformamos con darles un susto y que digan, uy, qué cerca hemos estado. No, nosotros vamos a ganar. De hecho, a mí me parece un indicativo muy claro que aquí en Uruguay, a 14.000 kilómetros de distancia prácticamente, haya 3, 4, 5.000 personas que se están organizando para hacer que la gente vote, que la gente pueda superar estos problemas de la ley de voto rogado, pueda ir al consulado y ejercer su derecho a voto para empujar. Y esto los uruguayos lo entienden muy bien, porque como decías, habéis pasado por esto, bipartidismo y una crisis. Ha sido, Jorge, un verdadero gusto conocerte y sobre todo ver cómo se vive con pasión, porque todo migrante vive aún lejos de su tierra con pasión y pulsa con su corazón lo que en su tierra pasa. Y queríamos conocer, esta nueva experiencia española, que es de alguna manera una forma, como tú bien decías, de romper con una estructura ya que lleva décadas y que de alguna manera sueña con construir una España diferente, respetando sus voces, sus diversidades, como te dije hoy, desde sus aromas y sus sabores, a su geografía y a esa rica presencia cultural que España tiene para ofrecerle no solo a los españoles sino al mundo. Y ha sido un verdadero gusto conocerte. Muchísimas gracias. Amigos, hasta aquí este encuentro en Otras Miradas, hoy con Podemos, esta nueva organización política española que puja por una España distinta, por la España de camisa blanca, de charanga y pandereta, como alguna vez escribió un poeta.